¿Alguna vez has sentido que tus oraciones chocan contra un techo de bronce? Que clamas, pides, suplicas, y del otro lado solo hay silencio. Es una de las experiencias más frustrantes y confusas de la vida de fe. Uno se pregunta, ¿me escucha Dios? ¿Le importo? O tal vez, ¿he hecho algo tan malo que ha decidido ignorarme? Si te has sentido así, quiero que sepas que no estás solo. Es una lucha que muchísimos creyentes han enfrentado a lo largo de la historia, incluso los grandes héroes de la Biblia. Hoy vamos a sumergirnos en este misterio. ¿Por qué a veces Dios parece no responder nuestras oraciones? Es un tema delicado, pero crucial. Y la primera verdad que debemos abrazar es esta: el silencio de Dios no siempre significa ausencia. A veces, ese silencio es una parte activa y necesaria de nuestro crecimiento espiritual. Puede ser un proceso de purificación, un entrenamiento en la paciencia, o incluso un llamado a revisar nuestro corazón. Pensemos en esto. A menudo, cuando oramos, llegamos a Dios con una lista de deseos, como si fuera un genio cósmico. Queremos que solucione nuestros problemas, que nos dé lo que pedimos, y que lo haga ahora. Pero ¿qué pasa si lo que pedimos no es lo mejor para nosotros? ¿O qué pasa si nuestras intenciones no son del todo puras? El apóstol Santiago lo dice muy claramente en su carta, en el capítulo 4, versículo 3, pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Qué palabras tan directas! A veces, nuestras oraciones no son contestadas simplemente porque lo que pedimos nace del egoísmo, de la envidia, o del deseo de satisfacer nuestros placeres. Quizás pedimos un ascenso no para servir mejor, sino para sentirnos superiores. Quizás pedimos sanidad, pero no estamos dispuestos a cambiar los hábitos que nos enfermaron. Dios, en su infinita sabiduría y amor, ve más allá de nuestra petición superficial. Él ve el corazón. Su silencio, en estos casos, no es un rechazo, sino una invitación a la introspección. Nos está preguntando, ¿por qué realmente quieres esto? ¿Cuál es tu verdadero motivo? Este silencio purificador nos obliga a examinar nuestras intenciones y a alinear nuestros deseos con su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Otra razón poderosa detrás del silencio divino es el pecado no confesado. El profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, nos da una clave fundamental: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado crea una barrera. No es que Dios se vuelva sordo o incapaz de oír. Es que nuestra propia desobediencia crea una estática en la línea de comunicación. Imagina que intentas hablar por teléfono con alguien, pero hay una interferencia terrible. No puedes escuchar claramente, y la conversación se vuelve imposible. El pecado funciona de manera similar. Cuando albergamos rencor, amargura, mentira o cualquier otro pecado sin arrepentirnos, estamos generando esa interferencia. Dios, en su santidad, no puede tener comunión con el pecado. Su silencio, entonces, se convierte en un llamado urgente al arrepentimiento. Es un acto de misericordia que nos empuja a limpiar la línea, a confesar nuestras faltas y a volvernos a Él. Cuando lo hacemos, la comunión se restaura y la comunicación se vuelve clara de nuevo. Así que, si sientes que Dios está distante, un buen primer paso es preguntarse: ¿hay algo en mi vida que no está bien delante de Él? ¿Hay algún área que necesito entregarle y pedirle perdón? Pero quizás la razón más profunda y misteriosa del silencio de Dios es lo que yo llamo el silencio estratégico. Y para entenderlo, no hay mejor ejemplo que la historia de Lázaro en el Evangelio de Juan, capítulo 11. ¿Recuerdan la historia? Lázaro, el amigo cercano de Jesús, está gravemente enfermo. Sus hermanas, Marta y María, envían un mensaje urgente a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Ellas esperaban que Jesús dejara todo y corriera a sanarlo. Tenían una fe total en su poder. ¿Y qué hizo Jesús? La Biblia dice que cuando oyó la noticia, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días. Imaginen la agonía de Marta y María. Cada minuto que pasaba era una tortura. Su hermano empeoraba, y su amigo, el sanador, el que podía cambiarlo todo, parecía no hacer caso. Me imagino sus pensamientos: ¿por qué no viene? ¿No le importamos? ¿No ama a Lázaro? Desde su perspectiva, el silencio y la inacción de Jesús eran inexplicables, incluso crueles. Para cuando Jesús finalmente llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. La esperanza se había desvanecido. Marta le dice con un dolor palpable: Señor, si hubieras estado aquí,
mi hermano no habría muerto. En su mente, Jesús había llegado tarde. La oración no había sido contestada a tiempo. Pero aquí es donde vemos la perspectiva de Dios, que es infinitamente más alta que la nuestra. Jesús no estaba ausente ni indiferente. Tenía un plan mucho más grande. Su retraso no fue por negligencia, sino por un propósito divino. Quería hacer algo más grande que una simple sanación. Quería demostrar que Él es la resurrección y la vida. Quería llevar la fe de todos a un nivel completamente nuevo. Al llegar a la tumba, Jesús ora y luego grita, «Lázaro, ven fuera». Y el hombre que había estado muerto, envuelto en vendas, sale caminando. El milagro fue infinitamente más glorioso que la sanación que habían pedido. El silencio de Jesús, su aparente tardanza, no fue una negación, sino la preparación para una manifestación de poder mucho mayor. Dios no contestó la oración pequeña de sanar a un enfermo para poder contestar una oración que ni siquiera se atrevieron a hacer: resucitar a un muerto. Esta historia nos enseña una lección vital. A veces, Dios guarda silencio porque está obrando detrás de escena en algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Nuestro problema es que solo vemos una pequeña parte del rompecabezas, pero Él ve la imagen completa. Su silencio puede ser un tiempo de entrenamiento en la paciencia, en la confianza. Nos enseña a esperar en Él, no en nuestras expectativas. Nos enseña a creer que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Quizás estás orando por un trabajo, y las puertas se cierran una tras otra, y te frustras, pero quizás Dios te está protegiendo de un ambiente laboral tóxico y tiene preparado para ti algo mucho mejor, donde tus dones florecerán. Quizás oras por sanidad de una enfermedad, y el proceso es lento, pero en esa espera, tu carácter se está fortaleciendo, tu fe se está profundizando y estás aprendiendo a depender de Él de una manera que nunca antes habías hecho. El silencio de Dios es un lugar sagrado, es un desierto donde nuestra fe es probada y purificada. Es en ese silencio donde aprendemos a escuchar su voz, no en el trueno, sino en el susurro suave. Es donde dejamos de dictarle a Dios lo que debe hacer y empezamos a preguntarle qué es lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Así que, si hoy estás en una temporada de silencio, no te desesperes. No pienses que Dios te ha abandonado. En lugar de eso, haz de este tiempo una oportunidad. Primero, examina tu corazón. ¿Hay algún motivo egoísta en tus peticiones? ¿Hay algún pecado no confesado que esté creando una barrera? Sé honesto contigo mismo y con Él. Segundo, aprende a esperar con paciencia activa. Sigue orando, sigue leyendo su palabra, sigue congregándote, sigue sirviendo. La espera no es pasividad, es perseverancia. Demuéstrale a Dios que tu fe no depende de las respuestas que recibes, sino de quién es Él. Y tercero, confía en que su plan es más grande que el tuyo. Como en la historia de Lázaro, quizás Dios está permitiendo que una situación muera para poder hacer algo nuevo y glorioso. Su silencio no es el final de la historia, es a menudo el preludio del milagro más grande. Recuerda, tu valor no se mide por la cantidad de oraciones contestadas según tu criterio. Tu valor reside en el hecho de que eres un hijo amado de Dios, y Él siempre, siempre escucha. A veces responde con un sí, a veces con un amoroso no, y a veces, con un sabio espera, tengo algo mejor. Confía en el proceso, abraza el misterio, y verás cómo, incluso en el silencio, Dios está obrando poderosamente en tu vida. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha animado, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Y no olvides suscribirte para más contenido que fortalezca tu fe. Nos vemos en el próximo video.